Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Somos parte de la licenciatura de Derecho y Criminología del plantel de Santo Tomás. Somos parte del grupo 302 y mis compañeras son Giovanna Fernández, Luis Vázquez Alison Rebeca, García Serrano Dama Fernanda, Pamela Montoya y Rosa Isela Ocampo. En este video vamos a abordar el tema de la desaparición forzada. La desaparición forzada es aquel hecho en el que se detiene o se le priva de la libertad a una persona sin tener un elemento legal para hacerlo de manera concreta. Hablaremos un poco de la parte histórica, en la que lo podemos ver reflejado desde la época en que Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, tomaba a grupos de judíos, los llevaba a los centros de concentración y ahí se supone que se encontraban en un lugar donde trabajaban o los tenían bajo cierto resguardo del gobierno, pero en la mayoría de las ocasiones pues eran personas que terminaban siendo asesinadas. Después lo vamos a ver más de cerca en nuestro país, que es cuando se llama la Guerra Sucia. Aquí lo que hace es que las personas que presentan una crítica a la forma de gobierno, a las personas que están en el poder en ese momento son criticadas. Entonces, en el caso que vamos a abordar mayormente, los militares vienen y levantan a la persona y desaparece, ya los familiares no tienen noticia de ellas. Entonces, no sé si tengan algo que agregar en esta parte, compañeras. Como en el caso de Radilla, que pues esto sigue siendo muy relevante, ya que pues sigue mostrando que la ética se deja de lado y el Estado se vuelve en un actor en el que daña en lugar de proteger. Como podemos ver, hay varios ejemplos. El más emblemático, como lo comenta mi compañera, es el de Radilla Pacheco, porque fue la primera vez que la Corte emite una sentencia y encuentra culpable al Estado, a nuestro país, México, y podemos enunciar que hay muchos más casos, ¿cuál, compañera? El otro fue del caso Fernández, que también era una mujer indígena, en la cual unos militares entraron a su casa y ella al final de cuentas fue abusada por los militares, y como ella hablaba un idioma indígena, a lo mejor ellos pues hicieron caso omiso, y ella también fue una de las personas que fue protegida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde ellos se encargan de proteger los derechos humanos de los individuos, de los ciudadanos, porque a veces el Estado está como que a veces no se hace cargo de esos casos que son más emblemáticos. Bueno, la familia de Rosendo Radilla presentó unas denuncias sobre la desaparición, que la familia presentó una denuncia sobre la desaparición forzada, pero como eran militares no eran pertenecientes de lo civil, pero así que también no acudieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, también hay un informe nacional de personas desaparecidas en el que se menciona que para el 2022 había más de 100,000 personas en esta condición. Esto ha ido aumentando gradualmente a lo largo de estos años en 6%, 7%, hasta hacernos notar que en vez de disminuir es una cadena que sigue en aumento. Sí, yo creo que pues no basta con tener leyes y los servidores, sino que los servidores públicos pues actúen con la responsabilidad, con transparencia y pues con un compromiso, ya que pues la ética no puede ser opcional. Bueno, aquí algo interesante que podríamos resaltar es que no solamente es importante la información estadística, también es importante
viéndolo por el lado criminológico, esa llamada cifra negra en la que puede haber personas que desaparecen y no están registradas por medio de una encuesta o por medio de que se va a solicitar el apoyo a las autoridades, sino que también pueden decidir desaparecer por decisión propia, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen una situación en la que han caído en alguna conducta delictiva, en alguna... Hasta conducta depresiva también podría Ajá, ser, sí, por el trato de los padres hacia los niños o también por influencia de los propios amigos. Entonces se puede observar que la desaparición forzada no solamente va de la mano con que el gobierno quiera acallar a la sociedad que está criticando cómo se maneja, sino también el entorno en el que se desenvuelve cada individuo. Bueno, yo puedo decir que la realidad es que vivimos en un gobierno narcotraficante. ¿Por qué? Porque, pues honestamente, por eso, como ven que, y hay muchos casos fuertes en donde los mismos presidentes pueden desaparecer hasta las personas, ¿no? O sea, esto ya es de hace mucho, donde honestamente los derechos humanos a veces son inválidos ante el Estado, cuando el Estado debe de garantizar esos derechos, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a hablar, ¿no? Y el respeto, ¿no? Más que nada. Ahí en lo que dice la compañera, que también tenemos el caso de, aún no se sabe bien exactamente si fue mandarlos a callar o mandarlos a desaparecer, los desaparecidos de Ayotzinapa. Es el caso de que el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto le dice que fue el que mandó a desaparecer al indio. Así que el equipo, que era todo en conjunto, que en ese momento se utilizaron la fuerza de la policía, fue cuando empezó todo, así que toda esta anomalía de dónde están, qué le hicieron, a dónde se los llevan. Sí, porque está como en la actualidad que la presidenta quiere prohibir los corridos, los corridos sobre el narcotráfico. Pues también pues Rosendo Radilla pues fue silenciado justo por realizar narcocorridos, bueno, y también por exponer al Estado, y pues el Estado, al verse afectado en ese aspecto, pues lo mandó a desaparecer, y pues la familia resultó muy afectada, y también es un problema porque no recibieron la reparación de daño como tal, porque pues el Estado era el que realizó esa desaparición. Bueno, yo creo que se debe partir desde el respeto a la dignidad humana y pues cumplimiento ético por parte de quienes ejercen esta autoridad, porque cuando se pierden estos principios, pues los problemas no solamente son legales, sino que también son sociales y humanos. Así que los que son los mismos políticos son los que abusan de los poderes, tanto de la presidencia, gobernadores, apoyo de fuerzas armadas. Abusan mucho del poder en el sentido de que no sienten que uno como pueblo no hará nada. Cuando ahorita hemos estado viendo de que ya está, así que ahorita apenas las manifestaciones que se hicieron, en el sentido de que pues ahora sí que México ya está cansado de que, como dijo la compañera, que la presidenta quiere prohibir los corridos, cosa que pues, los corridos no tienen nada que ver, todo basa en la educación de uno como persona, en su familia. No sé, prohibir no, ni desaparecer. Otro punto importante es que en este caso en específico de desaparición forzada, la actuación principal pues fue del ejército. Se dice que ellos fueron quienes
detienen el transporte en el que iba Rosendo y lo bajan y se lo llevan. ¿Qué consideran que se pudiera hacer en base a la actuación, a la forma de actuar del ejército? Pues podría ser hasta a la libre expresión, ¿no? Una violación a su libre expresión, porque como comentas, él estaba pues en el transporte público, no sabemos si se dirigía a un lado o estaba pues ejerciendo se podría decir, trabajo de cantar los corridos en el camión. Entonces creo que puede ser ahí una falta pues a su dignidad humana. Ahí también hubo, ahora sí que primero que nada hubo abuso de poder, abuso de sus derechos como persona, derechos humanos que fueron violados, no fueron tomados en cuenta. Y bueno, yo puedo decir que la Corte Interamericana, pues es lo que ellos hacen, eso es sancionar, investigar y también de alguna manera reparar los daños, ¿no?, que causaron a la familia de Rosendo, y que sus derechos sean, o sea, que no sean olvidados, sino que sean como que alzando su voz de que a pesar de lo que le haya pasado a este hombre por haber hablado de alguna manera y lo que hicieron fue desaparecerlo, yo creo que es importante que como ciudadanos pues nosotros podamos expresarnos y igual tener ese apoyo de la autoridad, de la sociedad o del Estado, ¿no? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia en México, ya que se liberaron sus derechos humanos a Rosendo Radilla, y pues esa sentencia fue clave porque obligó a México a modificar su legislación para que los militares fueran juzgados en los tribunales civiles por el caso de Rosendo, porque iban a salir impunes porque los militares se rigen por sus propias leyes. Bueno, como hemos podido ir comentando, la desaparición forzada es un problema que ya está en nuestra sociedad, que ya tiene toda una historia, que ya es un problema no nuevo, sino antiguo y que sigue estando vigente. Entonces, ahora queríamos pensar qué solución se le puede dar o qué propuesta se puede hacer para tratar de mitigar el problema o de reducirlo, viendo siempre el beneficio de la sociedad. Bueno, podemos decir que es un problema que afecta a la dignidad humana, que se necesita una ley bien establecida para tratar de encontrarle una solución a este problema. Un dato interesante es que en el artículo 215 del Código Penal, de lo que va de la letra A a la letra D, en el 2017 fue derogado. En este artículo se hablaba del tema de la desaparición forzada. Entonces, sí se comprende que hay leyes que están en pro de ayudar a mitigar el problema, pero realmente una sanción penal para las autoridades del Estado no la hay. Se debe garantizar que los casos sean investigados y juzgados por tribunales civiles independientes, excluyendo la competencia militar, ya que para que se crean unidades especializadas de investigación y recursos, y para centrarse en encontrar a la víctima y responsabilizar a todas las personas. para que se pueda fortalecer operativamente, se incorporan mecanismos de supervisión civil a través del Código Nacional integrado por organizaciones de las víctimas,
Hago un paréntesis y doy ahora sí que mi opinión respecto a lo de Fuerzas Armadas. Se debe tener una estricta vigilancia respecto a todo lo que es el entorno de Fuerzas Armadas, que no abusen del poder y que se incorpore conforme a las leyes establecidas, se hagan respetar derechos, tanto derechos y obligaciones de parte de cada uno. También se implementará un sistema nacional de trazabilidad de casos y agentes involucrados respecto a el caso de Radilla, con un régimen detallado de sanciones administrativas a los servidores públicos negligentes respecto al caso. Bueno, en este caso yo creo que se tendría que hacer una sanción a los delincuentes, que en este caso son la propia autoridad, los delincuentes militares, y de ahí pues sí reparar esos daños que le perjudicaron a las familias. También crear un plan, por ejemplo, una capacitación en caso de abuso de poder, que la misma presidente o las autoridades les den a lo mejor alguna ayuda psicológica a lo mejor una sanción, ¿no? Más que nada para prevenir ese tipo de delitos y que el abuso de poder se vaya quitando porque ellos se encargan de nuestra seguridad, ellos se encargan de protegernos a nosotros, ¿no? Más que nada. Entonces sí sería importante que se hagan como una implementación sobre los derechos del ciudadano para todas y para todos. Y yo creo ya por último que debería haber una formación ética para todas las autoridades como son jueces, militares, ministerios públicos, y poner mecanismos de supervisión que de verdad funcionen, porque pues no basta con reformar leyes y quienes las aplican pues no tienen un compromiso auténtico de la verdad y de la dignidad humana. Y también creo que debería ser fundamental que garanticen la búsqueda, la investigación y pues la reparación para estas víctimas. Bueno, pues para concluir solamente nos queda reforzar que aparte de querer hacer la crítica al problema que existe, también se propone pues que haya esta justicia que realmente sea alcanzable para todos, y antes que poner leyes que traten de apoyar a las víctimas a encontrar a su familiar o a encontrar los restos de sus familiares, se haga esta medida preventiva en la que haya sanciones penales para las autoridades que abusen de su poder y que sea todo dentro de los juzgados civiles. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.